decíamos que cuando interviene a través de lo que llamamos las dos patas con las que camina el sector público, que por un lado el gasto, o sea, todo lo que necesita de recursos para llevar a cabo, tiene que llevar a cabo una actividad, tiene que pagar sueldos, etcétera. Eso estaríamos hablando del gasto público, pero por otro lado tiene que financiar ese gasto. Entonces las distintas formas de financiamiento. Esto vamos a ver ahora, entonces, cómo el Estado gasta, cómo el Estado se puede financiar y cómo tanto al gastar como al financiarse el Estado va a modificar ya sea la actividad económica o la forma en que se está distribuyendo el ingreso en el mercado. Es decir, cuando el Estado interviene a través del gasto y a través de sus ingresos, de su financiamiento, va a modificar el funcionamiento del mercado. O sea, si decimos que modifique el funcionamiento de la economía, quiere decir que va a afectar las actividades de producción y de distribución de la riqueza de un sistema económico. Eh, Tanto el gasto como la forma en que se financia ese gasto, o sea, distintas fuentes que tiene, van a aparecer en un instrumento que es el principal instrumento que tiene el Estado para llevar a cabo estas dos modalidades, que es el presupuesto público. El presupuesto, que es un instrumento contable, pero además normalmente surge de una ley o de una norma, o sea, a nivel nacional, a nivel provincial o a los niveles locales, una ordenanza, que aprueba, una ley o ordenanza aprueba en el presupuesto de la administración de las distintas jurisdicciones, donde se establece, por un lado, qué es lo que está autorizado a gastar el gobierno, ¿no? La autoridad, al cabo de un periodo de tiempo que normalmente es un año. Entonces, por un lado, el gasto significa qué está autorizado a gastar, cuánto y en qué cosa está autorizado a gastar el gobierno al cabo de un año. Y además de eso, el presupuesto tiene que incluir la forma de financiamiento, o sea, las estimaciones sobre cómo se va a alcanzar los recursos que van a servir para financiar ese gasto. Por eso se llama generalmente el presupuesto general de gastos y recursos de un periodo determinado, de una jurisdicción determinada. Entonces, ¿qué tenemos que considerar acá? Bueno, vamos a ver en qué puede gastar el Estado, para saber en qué gasta. Como son tan infinita la cantidad de operaciones que puede hacer el Estado de gasto, se ordena o se clasifica de distintas maneras. Para saber qué gasta, tenemos que usar clasificaciones. Por ejemplo, una clasificación muy usada es la clasificación por finalidad y función. O sea, cuál es el destino que el Estado le da a un determinado gasto, y en función de esa finalidad, por ejemplo, puede ser con la finalidad de educación, con la finalidad de salud, con la finalidad de defensa del país, de justicia, de acción social. O sea, el gasto, que es muy variado, si lo organizamos así, va a estar ordenado por esos grandes rubros. Ese es por finalidad de función, pero también puede ser de otra forma. Ese mismo gasto total se puede organizar de otra manera, y la clasificación es distinta. Por ejemplo, la clasificación económica y por objeto del gasto. Por ejemplo, cuando dice gastos corrientes y gastos de capital. Los gastos corrientes son los gastos que realiza el Estado para llevar a cabo todas sus operaciones, que pueden ser gastos en bienes y servicios no personales, salarios, que es lo que el Estado utiliza habitualmente para llevar a cabo su actividad. Y después están los gastos de capital o las inversiones que hace el Estado. Esas son la clasificación económica por objeto del gasto. Puede ser también una clasificación que se usa, que se llama por jurisdicción, o sea, según cuál es el área del Estado que va a llevar a cabo efectivamente, que está autorizado para realizar ese gasto, que a veces coincide con la finalidad de función, pero a veces no. Por ejemplo, los ministerios que existen en una determinada jurisdicción, el Ministerio, por ejemplo, de Salud, o Educación, o de Gobierno. Por ejemplo, puede haber un ministerio que sea, supongamos, de salud, pero que tenga gastos para educación. ¿Por qué? Bueno, porque realizan, por ejemplo, cursos de educación de salud para determinados sectores. Entonces, una cosa es gasto por finalidad de función, que va la finalidad en general a darse, y otra cosa es la jurisdicción, que es una clasificación que es por los organismos que existen, que van a ser los que están autorizados a realizar ese gasto. Bueno, ustedes lo van a ver en mucho más detalle en la bibliografía, pero más o menos para que ustedes sepan de qué
si uno quiere analizar, a ver, el Estado qué hace desde el punto de vista del gasto, y tengo que mirar a ver en qué gasta. Porque muchas veces, ya lo habíamos comentado antes, ¿no es cierto?, quien está al frente del Estado sostiene que su política y sus acciones son para beneficiar al conjunto. Bueno, ¿y cómo sabemos si nos miente o no? Porque normalmente el poder político trata de legitimarse diciendo que lo hace por el bien de todos. Y tenemos que ver, por ejemplo, en qué gasta. Entonces tenemos que analizar las distintas partidas de gasto y para eso consideramos las formas de clasificación. El gasto, cuando interviene el Estado a través de este elemento que es el gasto, puede afectar el nivel de actividad o puede afectar la forma en que se distribuye la riqueza. ¿Cómo afecta el nivel de actividad el Estado cuando gasta? Y si el Estado gasta, significa que, por ejemplo, paga salarios, compra bienes y servicios, contrata a una empresa para hacer una determinada obra, es decir, pone dinero, paga, y eso significa que cuando el Estado gasta, está aumentando la demanda global. O sea, hay una incidencia directa del Estado cuando gasta, salvo cuando el gasto es para pagar deuda externa, que en ese caso va a volcar dinero, pero no acá, sino afuera, pero si no, el Estado cuando gasta tiene un impacto, generalmente se dice, de reactivar la actividad económica vía generar una mayor demanda. A la inversa, el Estado también a través del gasto puede achicar la demanda. ¿Cómo? Disminuyendo el gasto en lugar de aumentarlo. Entonces, si el Estado, por ejemplo, paga menos sueldo, tiene menos personal porque despide o ajusta parte de su plantel, o porque decide hacer menos obras públicas, el Estado gasta menos y por lo tanto va a haber menor demanda pública. Entonces, el Estado con el gasto puede incidir generando mayor demanda o menor demanda. Y esa mayor o menor demanda puede incidir en la actividad económica. Es decir, para generar una mayor actividad para responder a esa mayor demanda, o porque al revés, en lugar de ser expansivo, si el Estado gasta menos, el impacto se dice que es recesivo, es contractivo, porque hay menos demanda a partir de haber achicado el gasto. Eh, Respecto de que el Estado, cuando gasta, incide sobre la distribución de la riqueza, que es la otra cuestión económica, por un lado la producción y por otro lado la distribución, cómo el Estado puede alterar una economía a través del gasto desde el punto de vista distributivo. Y acá no tenemos que ver si gasta más o menos, sino otra cuestión. ¿En qué gasta? ¿Cuál es, cuál es el destino y el beneficio del gasto? Y acá sí podemos ver genéricamente gastos que tienden a mejorar el ingreso que reciben sectores de menores recursos, o puede ser un gasto que se hace para beneficiar a sectores de mayores recursos. Entonces, el Estado cuando gasta, según en qué gasta, puede o mejorar la distribución de la riqueza que hace un mercado, o puede empeorarla, o puede hacer más desigual una distribución. O sea, depende en qué tipo de gasto. Por ejemplo, si se gasta más en salud pública, en construir hospitales, en pagar más personal de enfermería y médicos para que atiendan a la gente que tiene menos recursos, está dando más recursos, más servicios a los sectores de menores recursos. Entonces, en ese caso, mejora, porque saca recursos de la sociedad y vuelca hacia otros, mejora la distribución de la riqueza que hace el mercado. Pero no siempre es así. El Estado también puede beneficiar con su gasto a sectores que tienen más altos ingresos. ¿Según qué hace? Normalmente, por ejemplo, el Estado, cuando paga lo que se dice hoy, se está discutiendo mucho, la deuda externa, que está muy cuestionada porque es una deuda fraudulenta hacia sectores especulativos que han cobrado muchísimas veces esa deuda y la siguen cobrando. Si el Estado aumenta los recursos para pagar esa deuda, está favoreciendo a los que más tienen. O sea que en lugar de mejorar la distribución de la riqueza, está haciendo más desigual la distribución de la riqueza. Como también el Estado da subsidio. El Estado puede subsidiar, por ejemplo, a sectores que no tienen recursos, que están desocupados y si no se mueren, en una economía de mercado que no tiene ingreso, está condenado a muerte. Entonces el Estado puede disponer el subsidio a los que no tienen recursos. En ese caso, mejora la distribución de la riqueza, porque hay una parte de la riqueza que el mercado no les da, que el Estado se lo va a dar. Pero también el Estado puede empeorar
con subsidios, cuando los subsidios no van a esos sectores, sino que van hacia las grandes empresas, las grandes corporaciones. Y el Estado tiene muchas formas de entregar subsidio a las grandes empresas y a las corporaciones, y en ese caso lo que estaría haciendo es haciendo más desigual la distribución de la riqueza. Esto es por un lado del Estado, si querés, Rubito, por ahí comentar algo, si no pasamos después al tema del financiamiento. Sí, simplemente hacer una síntesis porque en esa corta exposición, paradójicamente, se mencionaron muchos institutos, muchos elementos y que necesitan quedar muy claro. A ver, Luis dijo, empezó diciendo que el presupuesto es una ley. Sí, sí, no es una ley. El presupuesto solo, exclusiva y excluyentemente se conforma por una ley. Tan importante esa ley que se llama la ley de leyes, la principal ley que tiene un país después de la Constitución, que sí es la ley fundamental. La que sigue en orden de importancia como ley de leyes es sin duda la ley que consagra y sanciona el presupuesto. Es decir, entonces, sabemos que es una ley y sabemos que además es un instrumento político, contable, por el cual, con criterio político, se deciden en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar y de qué manera el Estado se va a hacer de los recursos necesarios como para poder gastar en lo que planificó gastar. Es decir, es una ley que genera un corpus, así le decimos los abogados, es decir, un cuerpo en el cual se van a calcular todos los gastos y en qué se los va a gastar a esas sumas de dinero y cómo van a ser los recursos, cómo se van a extraer los recursos para poder gastar y cumplir esas fines, esas metas del Estado. Ese es entonces una pregunta típica. Digamos, hay un viejo adagio que dice nullum presupuestum sine ley, es decir, no hay presupuesto sin ley. De la misma manera que ya vamos a ver más adelante que hay un adagio que dice nullum tributum sine ley, es decir, no hay tributo sin ley o no hay ordenanza sin, mejor dicho, no hay tasa sin una ordenanza municipal, para que quede claro que interviene el Congreso de la Nación cuando se va a, digamos, a conformar el presupuesto anual, el ejercicio anual del Estado Nacional, intervienen las legislaturas provinciales cuando se trata de los presupuestos, es decir, de esa previsión de gastos y de recursos en las provincias, e intervienen los consejos deliberantes cuando se trata de sancionar la ordenanza fundamental, la ordenanza madre, que es la ordenanza del presupuesto anual de gastos y recursos de los municipios. Otro elementos que muy bien definió Luis, que yo creo que deben quedar perfectamente claros, son los tres métodos clásicos o las tres formas clásicas. Eso se ponen de acuerdo todos los autores, digamos, de finanzas públicas o de derecho administrativo, digamos, por el lado de la economía lo tratan las finanzas públicas, por el lado del derecho lo tratan los tratadistas de derecho administrativo y derecho constitucional. ¿Cuáles son las tres formas de estructurar un presupuesto? Es decir, ese cálculo anual de lo que se va a gastar, en qué se va a gastar y de la manera en que nos vamos a hacer de los recursos para poder cumplir con la finalidad de esos gastos. La primera, la más clásica de todas, es el llamado presupuesto por finalidad, como dijo Luis, es decir, tanto va a educación, tanto va a salud, tanto va a seguridad, dentro de seguridad cuánto a las fuerzas de seguridad, cuánto a las fuerzas armadas, cuánto va a obra pública, cuánto va a justicia,
etcétera, etcétera. Es decir, estamos determinando a dónde va, para cumplir qué finalidad estatal va cada una de esas partidas presupuestarias que, insisto, se pueden llevar adelante, se pueden concretar esos gastos, porque hay otra vía, otra avenida, que no es solamente de lo que se gasta y en qué se gasta, sino de cómo se obtienen los recursos para enfrentar, para solventar esas erogaciones. La otra definición clásica, la segunda, es por el método, que llaman algunos el método del gasto, como dice Luis. Hay una división muy grande, muy primaria, entre gastos corrientes, gastos no corrientes. El gasto corriente típico son todos los necesarios como para que funcionen los servicios. Ejemplo típico, y bueno, el uniforme de los policías, el uniforme, las armas de los policías de las Fuerzas Armadas, la resma de hojas, la tinta para las oficinas públicas, para el servicio de justicia, para la educación, el pago de salarios, etcétera, etcétera. Los gastos no corrientes tienen que ver con gastos quizás más extraordinarios, y que tienen que ver fundamentalmente con gastos de inversión. Cuando el Estado hace un puente, una ruta, es decir, ya relacionando la primera parte de este punto con esta parte, fíjense ustedes cómo una acción de financiamiento típica va a tener que ver con este tipo de cálculo presupuestario. Y el último es el por jurisdicción. Yo, bueno, me comprometo a ver si puedo, entre los papeles que tengo en casa, en la época que fui fiscal de investigaciones administrativas, seguíamos precisamente para evitar las desviaciones de gasto, teníamos los presupuestos de todos los años. Y en ese momento, el contador Gualberto Campo, que era el encargado de asesorar en la confección, había decidido que gran parte del presupuesto tuviera jurisdicción. Entonces ustedes van a ver 6, 4, 3, 2, 2. Eso significa jurisdicción, educación. Entonces, ahí no tiene que ver con la finalidad, como bien le dijo Luis. Parece que fuera la finalidad, pero tiene que ver con el sector, con el área, con el ministerio del gobierno al cual se imputa o se afectan esas partidas. Y después, yo creo que Luis concluyó su introducción refiriéndose concretamente a diferenciar lo que es un gasto de lo que es un recurso. Para poder gastar es necesario contar con los recursos. La forma clásica de obtener recursos es la vía tributaria, y a través de los impuestos. Vuelvo de nuevo a ese instrumento recaudatorio o de exacción legal que se llama impuesto, que se consagra y se configura a través de una ley. De allí el nullum tributum sine lege, es decir, no hay ley sin tributo, es decir, el presidente de la nación, el ministro de la Corte Suprema, por más poder que tengan, el Papa, no podrían, en su sano juicio, pretender crear una exacción, es decir, un impuesto. Los impuestos son materia exclusiva, excluyente, competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Y finalmente cuando hablamos de la forma de esos recursos, vamos a encontrarnos, pero eso lo vamos a desarrollar más específicamente en los tramos siguientes de la unidad. Hablamos de los impuestos, vamos a hablar de los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, distintos tipos de impuestos, impuestos internos y impuestos externos. Eso tienen que ver con la recaudación vía el comercio exterior, si lo que Argentina le compra al mundo y lo que Argentina le vende al mundo, las tasas y las contribuciones. Pero eso va a ser materia, me parece, cuando nos adentremos a la parte de del sector del sector público, pero que tiene que ver con los instrumentos de la política económica. Si no me equivoco, Luis, o es más materia, digamos, de esta parte. Sí, no, yo en todo caso cerraría el tema de gastos, ¿viste? Para
para dejar esta cuestión ya planteada y pasamos al tema del financiamiento, para que a los chicos les quede claro que nos interesa que entiendan de que el Estado, a través del gasto público, en todas las formas que nosotros hemos comentado, puede incidir sobre la actividad económica. ¿Qué significa eso? La actividad económica, decíamos, la actividad de producción y distribución. Bueno, el Estado, a través del gasto, puede incidir sobre la producción o sobre la distribución. ¿Cómo incide? Bueno, cuando el Estado, sobre la producción, sobre la actividad económica, cuando el Estado gasta más, quiere decir que está poniendo más plata, porque paga mejores sueldos, porque compra más cosas, porque hace más obras, está generando una mayor demanda en esa economía, en ese mercado, y de esa manera puede tener un efecto reactivante, un efecto de aumento de la producción. Cuando el Estado gasta menos, cuando achica el gasto, porque despide personal, porque paga menos salario, menos jubilación, o porque hace menos obra, el Estado achica el gasto, entonces va a incidir negativamente sobre la demanda. En lugar de tener un efecto expansivo, con el aumento, acaba de tener un efecto contractivo y puede llegar a generar inclusive una recesión. En cambio, cuando el Estado gasta más, puede generar una reactivación. Esto un poco sobre el tema del impacto económico. El impacto distributivo del gasto depende quién se beneficia con el gasto. Entonces puede mejorar una distribución del ingreso que hace el mercado si el Estado gasta para beneficiar a los que menos ganan. Puede empeorar una distribución del ingreso determinada que hace el mercado si el Estado gasta para beneficiar a los que más ganan y más tienen. Y puede hacerlo de cualquier manera. Entonces, más allá de que siempre el Estado va a decir, quien gobierna el Estado va a decir, bueno, yo lo que quiero es mejorar la actividad económica, mejorar la distribución de la riqueza, y nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué hace. Porque desde el punto de vista del gasto puede empeorar o mejorarse la actividad económica y puede empeorar o mejorarse la distribución del ingreso. Esto antes de empezar a hablar del tema de cómo se financia ese gasto. Tal vez un comentario al margen de lo que decía Rubito, de que el presupuesto, que es donde figura el gasto autorizado y cómo se piensa que se va a financiar ese gasto, que se aprueba por ley y según nuestra Constitución Nacional, solamente son los legisladores los que pueden decidir esa cuestión, de acuerdo a la Constitución Nacional. Pero lamentablemente, a veces en la misma ley de presupuesto o en otras leyes que regulan el funcionamiento de la administración pública, los legisladores aprueban un presupuesto y automáticamente entregan superpoderes, autorizan superpoderes, se llaman así al Ejecutivo porque lo autorizan a que el propio Ejecutivo pueda modificar eso que aprueban los legisladores. Entonces está violando lo que dice la Constitución. Eso sucede en la realidad, más allá de lo que diga la teoría, ¿no? Luis, si me dejas un pequeño ejemplo concreto que tengo, un par de clientes que son exportadores, en realidad clientes de un estudio que se dedica a las cuestiones tributarias, me consulta sobre cómo veíamos nosotros digamos, la implantación o la creación de un impuesto que rigió del 12% sobre el valor FOB, es decir, la mercadería puesta en el barco o en el medio transportador de lo que se exportaba. Se exportaban 100 millones de dólares, se debía pagar una tasa equivalente a 12 millones de dólares, para que ustedes tengan, o de pesos, de lo que fuere. Bueno, finalmente nosotros fuimos a la justicia y hasta ahora logramos que en primera instancia y que las distintas cámaras federales decretaran la nulidad absoluta de ese decreto de necesidad y urgencia de la época de Macri, porque avasalló la división de poderes, porque han dicho tanto los jueces federales que lo votaron como los camaristas que le han tocado decidir, ahora esto está finalmente en la Corte y creemos que va a ser favorable también, han dicho que es facultad exclusiva y excluyente del Congreso la determinación de impuestos. Y fíjate vos que, como dice Luis, si nosotros, un grupo de abogados, no hubiésemos ido a la justicia, se hubieran pasado por donde no da el sol la Constitución y hubieran, bajo la forma de un DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia,
que esta no era ninguna cuestión urgente, y era cuando, según ellos, el país era el país de las maravillas. Sin embargo, votaron un impuesto extraordinario que no dejó de ser un impuesto, porque todo lo que tenga que ver con exacciones, es decir, impuestos que graven operaciones del comercio exterior, sea de exportaciones o de importaciones, son impuestos. Y los impuestos son resorte exclusivo y excluyente del Congreso Nacional. Ahora, como dice Luis, y tiene absoluta razón, y él habla con un sentido de realismo. Más allá de que se crean superpoderes y que se vulnera la Constitución, sepámoslo, están vulnerando la Constitución. Bien, vamos a la otra pata del Estado, decíamos, por un lado, el presupuesto, ¿no es cierto? Tuvimos ya el gasto y cómo puede incidir el Estado a través del gasto en la actividad económica, en la producción, en la distribución. El Estado también va a incidir a través de la forma en que se financie. Según cómo se financia el Estado, puede afectar tanto la actividad económica en la producción, como también puede afectar la distribución de la riqueza que hace un mercado. Y eso se hace a través de considerando cómo se financia el Estado, cómo se financia, que genéricamente se puede financiar con lo que se llama los ingresos patrimoniales, o sea, con su propio patrimonio, los ingresos que genera porque tiene una empresa que gana, o porque vende un bien, o porque alquila un bien, porque tiene un terreno, un campo y lo alquila. Esos son ingresos patrimoniales. Pero lo más importante, cuantitativamente, han sido en la historia del Estado Nacional, han sido los tributos. Genéricamente se llaman tributos y están compuestos por impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, el Estado puede financiarse también con tributos que son pagos obligatorios que tiene que hacer cualquier ciudadano en función de qué tipo de tributo le afecte. Y también puede suceder, ha pasado mucho en la historia del fisco en Argentina, que el Estado no le alcanza los recursos que tiene a través de los ingresos patrimoniales, ni tampoco de los impuestos, para poder pagar los gastos. Y tiene que pagarlos los gastos, o sea, gastos que puede ser por sueldo, por proveedores, y llega un momento que tiene que pagarlo y no le alcanza, pero puede apelar a otra herramienta que se llama el crédito público, es decir, pedir prestado. Pedir prestado, que hay una forma de pedir prestado, ya sea en general al mercado, a los particulares, a los bancos, emitiendo bonos a particulares, a otro organismo del propio Estado, y en este caso hay una forma de endeudamiento que se llama emisión monetaria, que es cuando el Estado le pide prestado al Banco Central dinero para poder cumplir con pagar con sus gastos. Entonces algunos hablan de que el Estado puede financiarse con ingresos patrimoniales, con tributos o con impuestos en general, con endeudamiento o con emisión monetaria, pero en realidad la emisión monetaria es una forma particular que tiene el Estado. El Estado, que es el Tesoro, que se llama un organismo, que es el Tesoro Nacional, que es el que se encarga de comprar y pagar y de recaudar, a veces no le alcanza, entonces tiene que pedirle al Banco Central, que es otro organismo, pero independiente del Tesoro, pedirle prestado. En ese caso, el Banco Central emite para prestarle. Estas son distintas formas que el Estado tiene para financiarse. Ahora, según qué formas tome para financiarse y cómo se financie, el Estado puede también tener un impacto sobre la actividad económica, es decir, sobre el nivel de actividad, sobre la producción o sobre la distribución, como generando más actividad o menos actividad, o mejorando la distribución del ingreso o empeorándola, así como lo puede hacer con el gasto. ¿Cómo incide sobre la actividad económica del Estado en sus ingresos? Y depende de qué tipo de ingreso. Si es, por ejemplo, con tributo, cada vez que el Estado cobra impuestos, que puede ser, digamos, impuesto a un tributo específico, ¿no es cierto? O puede ser una tasa, o una contribución de mejora. Cuando el Estado cobra un tributo en general, está sacando dinero del que debe pagar, o sea, de una empresa, de un particular, de una persona, de un individuo, de una familia. Cuando el Estado cobra impuestos, está sacando dinero que de lo contrario se destinaría a consumo de inversión. Es decir, que cuando el Estado cobra más impuestos, tiene un impacto contractivo sobre la demanda global. O sea, porque le está sacando recursos al sector privado. Y eso va a significar que va a haber menores demandas y menores ventas. Entonces, cuando el Estado cobra más impuestos, tiene un impacto contractivo, puede llegar a tener inclusive un impacto recesivo. Al revés, ¿no es cierto? Cuando el Estado baja el nivel de impuestos, está dejando más dinero, ya sean las empresas o las personas,
que van a pagar menos tributo y por lo tanto van a poder consumir más o invertir más, ¿cierto? Este es el impacto que puede tener el Estado con los tributos cuando cobra más o menos tributo. Ahora, si el Estado se endeuda, depende de dónde toma la deuda, ¿no es cierto? Si el Estado para pagar algo pide prestado dentro de la economía, dentro del país, va a tener un impacto contractivo, porque lo que le prestan en lugar de gastar, le van a prestar al Estado. Pero si pide prestado afuera, en ese caso no va a tener ninguna incidencia interna. Y con la emisión, ¿qué sucede? Bueno, cuando el Estado le pide prestado al Banco Central, no está generando ningún impacto recesivo, sino que eso directamente le va a significar que va a haber un mayor gasto, pero no va a tener la contrapartida de sacarle recursos. Entonces, según cómo el Estado se financie y cómo aumente o disminuya los tributos, va a tener un impacto en la economía. Si cobra más impuestos, queda menos dinero, efecto contractivo. Si bajan los impuestos, deja más dinero en la gente, entonces va a dejar un efecto expansivo en la economía. Eso desde el punto de vista del nivel de actividad. Ahora, ¿cómo puede el Estado afectar la distribución de la riqueza? Acá ya no es tanto si sube o baja los tributos, sino a quién le cobra. Es decir, no lo cuantitativo, sino lo cualitativo. ¿A quién, a quién le cobramos? Le cobramos más impuestos a los que menos ganan o a los que más ganan. Entonces acá se habla genéricamente de una clasificación de los tributos en general o de los impuestos. Hay distintas clasificaciones, nosotros ustedes lo van a ver en la bibliografía, pero una de ellas es según cuál es el impacto que tenga en cuanto a la distribución del ingreso afecte más proporcionalmente a uno o a otro. Entonces se dice que un impuesto es progresivo cuando recae sobre los sectores que tienen mayor poder contributivo, cuando afecta proporcionalmente más a los que más ganan y más tienen, que es lo que debería ser desde el punto de vista del principio de justicia tributaria, ¿no es cierto? O sea que impuesto progresivo es cuando proporcionalmente afecta más a los que más ganan y más tienen. Pero puede pasar al revés también, puede ser un impuesto que afecta proporcionalmente más a los que menos ganan y menos tienen. En ese caso se llama impuesto regresivo. Regresivo. Después está la clasificación de impuestos directos o indirectos, que a veces coinciden con impuestos progresivos y regresivos, pero no necesariamente. Impuestos directos son aquellos que graban directamente una capacidad de contributiva, por ejemplo, el impuesto al automotor, al campo inmobiliario, es una capacidad que tiene el individuo. Impuesto indirecto es aquel impuesto que graba una actividad que se traslada finalmente y se va a ser pagado por el consumidor final. Por eso se dice que es indirecto. Lo paga el consumidor final por más que el contribuyente sea una empresa, pero la empresa se la recarga. En este caso, entonces, estamos hablando de que cuál es la incidencia que tiene sobre la distribución de la riqueza cuando el Estado cobra tributo. ¿Cuándo mejora la distribución de la riqueza? Cuando mayoritariamente los impuestos que recauda son impuestos progresivos. ¿Cuándo empeora la distribución de la riqueza? Cuando lo que predomina en la recaudación de los impuestos son impuestos regresivos. En el caso de la Argentina, pues podemos ver, ¿no es cierto? Ustedes lo tienen en la bibliografía, pero lo podemos analizar en la realidad en las últimas décadas, siempre desde la dictadura en adelante queda mucho más claro, la dictadura en el 76 al 83, ¿no es cierto? En adelante quedó un sistema tributario fuertemente regresivo. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los impuestos que se pagan en Argentina son impuestos regresivos, que recaen más sobre los que menos tienen y menos ganan. Entonces el peso de los impuestos progresivos es infinitamente menor, ¿no es cierto? Es decir, que en definitiva a través de esos tipos de tributos se agrava la situación distributiva que existe en el mercado, que ya de por sí es desigual.